palabra de Dios está bendecida. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentí, esto también os lo revelará Dios. Y dice el versículo 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. La palabra está bendecida. Den una alabanza de palma al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Pueden sentarse, por favor. Pablo dice, aquellos que hemos llegado. Así empieza Pablo hablando en Filipenses 3:13 a partir de ese versículo bíblico. Y él dice, aquellos que hemos llegado. Pablo está convencido de que hay momentos que nosotros podemos alcanzar cosas, podemos lograr grandes cosas, pero eso no significa que ya todo terminó ahí. Hay personas que porque ya se saben un versículo bíblico o asisten a la iglesia o han visto algo manifiesto en su vida, han visto un milagro o quizá han logrado cosas en su vida secular, han logrado grandes éxitos en su vida, piensan que ya todo llegó hasta ese lugar. Pablo dice, no piense así. Pablo dice, todavía hay mucho más cosas que tú puedes lograr en tu vida. Pero hay algo interesante en ese verso que dice y nos llama a sentir una misma cosa. ¿Cuál cosa? Pregúntale a alguien, ¿cuál cosa? Que nunca pretenda decir que ya lo alcanzaste todo. Que nunca pretenda decir que lo lograste todo en la vida. Que nunca pretenda decir que de ahí en adelante ya todo se terminó. Que ya tú alcanzaste todo lo que podía lograr. Conozco gente que conocen y han logrado cosas en la vida y se han paralizado ahí. Pero Pablo dice que aún tenemos que seguir hacia adelante, que aún tenemos que avanzar, que hay muchas cosas más que nosotros podemos lograr en nuestra vida. Aunque todavía no lo haya alcanzado o lo haya alcanzado, Pablo nos da una exhortación y nos llama a olvidar cada una de esas cosas que se van quedando atrás. Y en esta noche te quiero decir que olvides todas aquellas cosas que te asedian y que te paralizan. Pablo nos llama a avanzar cada día, a seguir avanzando, porque nuestra vida es un proceso continuo de crecimiento. Hay gente que piensan que ya no, hay más por crecer, hay más por lograr en tu vida, hay más por tú cambiar en tu vida, pero no debemos nosotros estar estancados. Siempre hay una transición en nuestra vida. Diga, hay una transición en tu vida. Hay una transición para avanzar. Hay una transición para lograr cosas en tu vida. Hay una transición para mirar cosas que aún tú no has visto. Y no es que el pasado va a desaparecer. Pablo dice que Él está ahí, que Él está continuo contigo, pero Él dice, pero no debe enfocarte en eso, sino en las cosas nuevas, en las cosas diferentes que tú puedes hacer en tu vida. Por eso debemos tomar decisiones conscientes cada uno de nosotros, de no arrastrar las ofensas, de no arrastrar la falta de perdón, de no arrastrar las cosas que nos imposibilitan a nosotros crecer. Tenemos nosotros aún la victoria, aún los logros. Usted no puede ir arrastrando eso. Usted tiene que ir mirando cosas diferentes, avanzando hacia lo nuevo. Dios dice en Levítico, y predicábamos sobre este verso el domingo, y decía, comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Hay gente que quieren juntar lo viejo con lo nuevo, pero Dios dice, saca todo lo viejo y consúmelo para que tú puedas depositar lo nuevo que Dios te tiene. Y te quiero hablar en esta noche. Dios te quiere dar grandes cosas, pero con las cosas viejas no va a poder Dios entrar lo nuevo que Él te quiere dar a tu vida. La palabra de Dios nos llama siempre
a nosotros a soltar. Él nos habla a nosotros a dejar. Filipenses 3:13 nos dice que tenemos nosotros que avanzar cada día procurando alcanzar aquello, dice Pablo. Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, pero extendiéndote a lo que está delante. Diga a alguien, olvídate de lo que queda atrás y extiéndete a lo que está delante. Todo lo nuevo de Dios llega a nuestra vida a través de principios de obediencia. El domingo hablamos que lo más importante es la obediencia para Dios. Que cuando las palabras de Dios hablan de madurez, se refiere a gente que han aprendido a ser obediente a la palabra de Dios. Si no obedecemos a su requerimiento, es imposible lograr lo nuevo de Dios. Dios nos da promesa. Dios nos da a cada uno de nosotros cada una de las soluciones de lo que necesitamos, pero siempre van a estar acompañados de algo que tenemos que obedecer a Dios. Por eso la obediencia es el tema central de la Biblia. La obediencia es el tema central que edifica, que cambia, que transforma a la persona. El pecado empezó por una desobediencia, pero la salvación empezó por una obediencia. Dígale a alguien, el pecado empezó por una desobediencia, pero la salvación se logró en la obediencia. A Dios le interesa que seamos obedientes en cada momento, cada día, en cada situación. A Dios le interesa la obediencia en nuestra vida. Y Dios nos manda primero a que no nos acordemos de las cosas pasadas. Dios nos habla a nosotros que para poder empezar a mirar las cosas nuevas que Dios nos tiene en nuestra vida, tenemos que empezar nosotros a aprender a dejar todas las cosas que te han paralizado en tu vida, todas las cosas que te han estancado en tu vida. Jeremías 7:24 dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvada, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Pero lo interesante de este versículo es que la palabra de Dios nos llama a nosotros y nos dice que ellos caminaron en sus propios consejos, porque nos gusta a nosotros siempre ir en contra de lo que dice Dios, en contra de lo que Dios nos llama a hacer, en contra de lo que Dios quiere que nosotros obedezcamos. Siempre nosotros estamos pensando las cosas diferentes a como Dios quiere que sean las cosas en nuestra vida. Pero Jeremías dice que aquellos que caminaron en su propio consejo no avanzaron, sino que retrocedieron. ¿Cuánta gente creyendo que se van avanzando, que van haciendo grandes cosas, que van avanzando en su vida, pero van contrario a la obediencia de Dios? Pero le quiero decir en esta noche que cuando nosotros caminamos, pero no nos damos cuenta que lo que estamos alejándonos de Dios, aunque tú avances físicamente, hay un retroceso en tu vida. El profeta Jeremías nos dice, el problema no era la comunicación, era la obediencia. No inclinaron su oído a Dios, no fueron humildes, no fueron sumisos. Y la causa de la dureza del corazón de esta gente empezó poco a poco, porque muchos empezamos a desobedecer a Dios en pequeñas cosas, pero después terminamos completamente dejando a Dios. Tanto es que desobedece a Dios día tras día, que terminará atrasándote en tu vida, con retrocesos en tu vida. La consecuencia de desobedecer es que te endurece el corazón. La consecuencia de desobedecer es que viene un retroceso en tu vida. Por eso el crecimiento espiritual de una persona no se mide por cuánta Biblia sabe, se mide por cuánta obediencia le tiene a la palabra de Dios. Dígale a alguien, aunque tú sepas mucha palabra y no la obedece, dígale, para Dios eres un inmaduro. Jeremías 7:24 dice, caminaron en sus propios consejos. ¿Cuánto nos gusta ir contra la voluntad de Dios? ¿Cuánto nos gusta a nosotros caminar en nuestro propio parecer? ¿Cuánto nos gusta a nosotros hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios? ¿Cuánto nos gusta retener lo viejo a nosotros y no pensar que Dios nos va a dar cosas nuevas?
Es como el armario que le ponía el ejemplo que usted tiene, lleno de ropa vieja. ¿Cómo te va a caber ropa nueva en el armario si tú no sacas la más vieja que tú tienes ahí? ¿Cuánta gente quiere tener espacio? Conozco gente que meten la ropa, que ya el armario está lleno, que empiezan a colgar. En percha meten 4 y 5 perchas colgando. ¿Usted ha visto eso? Eso se ve en los campos, aquí no. Que ya la cosa está tan llena, hermano, que una percha sirve de perchero. Porque no ha sacado lo viejo. Y está lleno de ropa vieja ahí, que no te pone por año. Mientras no saque toda esa ropa vieja, no va a poder organizar la nueva que Dios te da. Así es nuestra vida también. Gente que tienen colgando la maldad, gente que tienen colgando la falta de perdón, gente que tienen colgando rechazo, amargura, resentimiento. Y Dios te dice en esta noche, sácala de tu armario para que pueda entrar el amor, la paciencia, la bondad, el gozo, para que pueda entrar lo mejor de Dios a tu vida. Dios quiere que saque los malos pensamientos y ponga los pensamientos de Dios. Pero ¿cómo va a poner el pensamiento de Dios si vive constantemente pensando en todo lo malo? Pensando en mal de la gente, hablando mal de la gente, pensamiento negativo. ¿Cómo va a entrar un pensamiento de Dios a tu mente? Sacar lo viejo para colocar lo nuevo es preparar un camino. Es preparar un lugar para que Dios traiga lo nuevo a su vida. Cuando usted empieza a prepararse, entonces usted crea algo que se llama una esperanza en Dios. Y esa esperanza no es que tú la pongas en las cosas terrenales, no es que tú la pongas en las cosas materiales. Dios te llama a poner la esperanza en Él. Extenderte es esforzarte hacia adelante cada día para lograr una vida eterna y verdadera. Eso es extendernos cada día. Usted se extiende, no es que usted se va a estirar, no. Usted se extiende hacia adelante, es para lograr algo. Usted se extiende hacia adelante, es porque usted se está estirando para poder prepararse para algo. Usted tiene que aprender a extenderse cada día, a dar algo más en su vida, aunque le cueste. Pero obedecerle a Dios a mucha gente le cuesta mucho. Obedecerle a Dios a mucha gente le cuesta sacrificio. Pero Pablo dice, te tienes que extender, te tienes que forzar. Cuando te fuerzas hacia adelante, es que va dejando atrás la crisis financiera, es que va dejando atrás un problema emocional, es que va dejando atrás una falta de perdón, es que va dejando atrás un rechazo. Pablo está diciendo, tienes que extenderte hacia adelante, porque tienes que ir dejando todas las cosas que no te dejan avanzar. Tienes que extenderte hacia adelante para dejar atrás una crisis financiera. Tienes que extenderte hacia adelante para dejar atrás un diagnóstico médico. Tienes que extenderte hacia adelante para dejar un problema emocional. Tienes que extenderte hacia adelante para dejar esa enfermedad que te asedia, dice Pablo. Eso que te asedia. Tienes que avanzar hacia adelante. Tienes que extenderte hacia adelante para dejar ese dolor, ese quebranto, esas amarguras, esa tristeza. Dígame, extiendo hacia adelante. ¿Qué te atormenta? Y yo te voy a decir cuánto te tienes que extender hacia adelante. ¿Qué te está atormentando? La palabra nos confronta a nosotros. Y Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado. Y Pablo nos confronta porque no está diciendo que no es que que ya tú no es que ya tú te sano, no es que ya tú te libres. Pablo está diciendo que aún con el dolor de la enfermedad, tú tienes que pretender haber alcanzado la promesa de Dios y extenderte hacia adelante. Juan Carlos, ven acá, te voy a poner un ejemplo sencillo para que usted lo entienda. Trae tu Biblia, por favor. En lo que viene yo le voy a leer algo a usted. La palabra nos confronta. No pretendo haberlo alcanzado. Dígale que no pretendo haberlo alcanzado.
Dígale, no pretendo haberlo alcanzado. Busca Isaías 53, por favor. Aunque esté mirándolo todos los días el problema, aunque en la mañana amanezca el problema, aunque te duermas con el problema, Pablo nos confronta y nos dice, usted tiene que extenderse hacia adelante. Diga conmigo, tienes que extenderte hacia adelante. Juan Carlos va al médico. Venga Juan Carlos para acá. Juan Carlos va al médico y el médico le da un diagnóstico. Médico, vale la redundancia. Y el diagnóstico dice ahí que está padeciendo esto, que está padeciendo aquello. Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Dice, dígale a alguien, una cosa tú tienes que hacer. Diga, una cosa tú tienes que hacer. Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver aquello de Asir. Pero dice la palabra de Dios, diga, aunque no lo haya alcanzado, dígale, aunque no lo haya alcanzado. Diga, aunque no lo haya alcanzado. Diga, aunque no lo haya alcanzado. Diga, Pablo me llama a extenderme hacia adelante, a olvidar, diga conmigo, a olvidar, olvidando ciertamente lo que queda atrás, pero extendiéndome a lo que está adelante. Pablo no está diciendo que el presente se fue y que tú estás viviendo en un futuro continuo. Pablo no está diciendo que el diagnóstico médico él lo dejó y que ya él lo dejó a un lado y salió de una vez sano. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo lo que está diciendo es que aunque tú tengas el diagnóstico médico en la mano, que aunque tú vayas con el diagnóstico médico, que ese diagnóstico médico no tome la mente de Juan Carlos, no tome las emociones de Juan Carlos. Que Juan Carlos no empiece a pensar, me voy a morir. Que Juan Carlos no empiece a pensar, y este problema es tan grande, Dios mío. Y Juan Carlos no empiece a pensar, Dios mío, y yo sin cuarto para esta receta. Que Juan Carlos no empiece a pensar, Dios mío, y esta enfermedad, cuando menos yo la esperaba. Dios mío, y esta enfermedad, y ahora cómo yo voy a tener que dejar el trabajo de lo único que sostengo. Pablo lo que está diciendo es que aunque haya el diagnóstico, ese diagnóstico no puede ir a su mente y él tiene que dejarlo atrás y empezar a tenderse hacia adelante. Lee Isaías 53 del versículo 5 en adelante. Tú recibiste el diagnóstico médico, lo dejaste atrás. Y el diagnóstico médico dice, tal enfermedad, tal enfermedad. Pablo lo que dice, deja atrás el diagnóstico médico y prosiga hacia adelante, hacia la promesa de Dios. Y dice la palabra de Dios. Oh, gloria a Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Pablo lo que está diciendo es que ese diagnóstico médico tú tienes que dejarlo a un lado y empezar a proseguir la promesa. Está el diagnóstico, pero él sabe que por su llaga ha sido sanado, que por su llaga ha sido curado, que hay una promesa, gracias a Dios, que hay una promesa de Dios sobre tu vida. Quiero que te pongas de pies. Yo no sé cuál es el problema que tú estás pasando. Yo no sé cuál es el diagnóstico. Yo no sé cuál es la enfermedad. Pero tienes que empezar a declarar, como dice Pablo en la palabra de Dios. No pretendo haberlo alcanzado. No es que ya yo lo logré. No es que ya yo estoy sano. No es que no existe el diagnóstico. Pero dejo a un lado atrás todas esas cosas que puede estar mencionado. Pero para empezar a declarar lo que verdaderamente yo tengo que alcanzar. La sanidad en Dios. El milagro en Dios. Que Dios obra en tu vida. Que Dios provoque algo sobre ti. Dígale, no pretendo haberlo alcanzado. Dígale, no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, dígale. Pero una cosa hago. Diga, una cosa hago. Diga, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás.
Tienes que dejar atrás ese problema financiero. Tienes que dejar atrás ese diagnóstico. Tú no puedes llevarlo a la cama. Tú no te puedes levantar con él. Levántate con la promesa de Dios. Levántate con la palabra. Levántate con lo que Dios te tiene. Levántate con la promesa de Dios. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pastor, ¿qué queda atrás? Lo que tú quieras dejar. Lo que tú quieras dejar queda atrás. Porque la palabra de Dios dice dejando todo atrás. Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pero solamente queda atrás lo que tú quieras dejar. Solamente queda atrás en tu vida lo que tú determinas dejar. Por eso dice, yo tengo que proseguir. Porque cuando usted prosigue, es porque hay algo como que lo está persiguiendo. La palabra proseguir es, yo prosigo. ¿Por qué usted prosigue? Porque me va a alcanzar, porque viene detrás, porque hay algo ahí. ¿Y por qué usted sigue corriendo? Porque yo me puede alcanzar. ¿Y por qué usted sigue corriendo? Porque yo tengo que llegar a la meta. Porque usted sigue corriendo, porque hay algo que lo mantiene a usted. Siga corriendo por sus hijos, siga corriendo por su salud, siga corriendo por su finanza, siga corriendo por su salvación. Pero una cosa hago. Mañana es tu futuro. Ahora mismo un minuto pasa y ese es tu futuro. Extiéndete, dice Pablo, a lo que está delante. Cada minuto de tu vida es una oportunidad para extenderte a lo que está delante. ¿Qué está delante? Dime lo que tú padeces y yo te voy a decir lo que tú tienes que poner delante. ¿Está enfermo? Busca versículos de sanidad. ¿Tiene problemas financieros? Busca palabras que te hablen de Dios, que te va a recompensar, que te va a bendecir. Necesita algo, búscalo en la palabra de Dios. Dígale a alguien, búscalo en la palabra de Dios. Diga, búscalo en la palabra de Dios. Cuando Dios te hace caminar en pos de lo que Dios te tiene, si quieres sentar, siéntese. Cuando Dios te hace caminar en pos de lo que Dios te tiene, entonces tú caminarás confiado cada día. Dios es el que te saca de la vergüenza. Dios es el que te saca con valentía. Dios es el que te levanta. Pero cuando retrocede, dice la palabra, te estanca. Pero cuando retrocede, te alcanza los malos pensamientos. Te alcanza aquello que te ha paralizado en tu vida. Dios te hace olvidar todas esas cosas. Dios te hace transformar tu vida. Pero olvídate, dice la palabra, de lo que queda atrás. Olvídate del pasado. Olvídate de cualquier cosa, por más difícil que sea. Tú tienes que olvidar eso que te mete en una tribulación, que está ahí, claro, está presente, pero que tu pensamiento de Dios sean más altos que esos pensamientos. La palabra de Dios dice que el pensamiento de Dios es más alto que tu pensamiento. Quizás a ti te atormenta algo, pero Dios dice, eso no es de atormentarte. Porque si yo estoy contigo, es imposible agarrar lo nuevo si no suelta lo viejo. Dígale a alguien, si no suelta lo viejo. Pablo lo habla y lo dice. Y él dice, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, suelto, olvido lo que queda atrás para extenderme a lo que está delante. Dígale a alguien, extiende hasta lo que está delante. Para agarrar algo nuevo tiene que soltar lo viejo. El domingo lo hablamos eso. Las personas que retienen el pasado no pueden empezar lo nuevo nunca en su vida. Las personas que siempre están en el pasado nunca van a poder caminar en lo nuevo de Dios. Dios pone nuevas temporadas, nuevos recuerdos cada día, cada mañana. Misericordia de Dios dice que son nuevas cada mañana.
cómo Dios trata tu pasado, perdonando tus errores, sanando tus heridas. Lo que es doloroso, Dios lo cambia en un propósito en tu vida. Dios cambia aquellas cosas que para ti son difíciles. Dios empieza a cambiarla y la pone a tu favor. Él no se acuerda más de tu pecado. Dígale a alguien, Dios no se acuerda más de tu pecado. Dios sabe poner las cosas atrás para empezar en algo nuevo. Si Dios se acordara siempre del pasado tuyo, tú nunca pudieras caminar en una vida nueva. Para caminar en una vida nueva no es que tú decidiste, es que Dios se olvidó de tu pasado oscuro. Es que Dios se olvidó de esos pecados, de esas cosas que hiciste que a ti te denigran, pero Dios te perdona y se olvida de cada uno de ellos. Jeremías 31:34 dice, mas porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Él te pone blanco como la lana. Cuando tú sabes que soltaste, Dios te perdona. Que tú sabes que Dios te restaura, que Dios te transforma, que Dios te da una vida nueva, que Dios te cambia. Entonces cada día querrás vivir un día con Dios. Cada día un día con Dios. Dígale a alguien, un día con Dios. Sube la alabanza, por favor. Dígale, un día con Dios. Dígale, un día con Dios. Hay personas que retienen los malos recuerdos. Y aquel que retiene los malos recuerdos siempre no vivirá una vida plena. Todo el que siempre mantiene en sus memorias, en sus recuerdos, las cosas que le hirieron, las cosas por lo cual siempre le cambia su estado de ánimo, lo hace sentir mal, nunca vivirán una vida plena. Dígale, necesita vivir una vida plena. Las personas que retienen el pasado nunca pueden caminar en lo nuevo. Porque el que retiene el pasado va con él. El que retiene el pasado siempre será su presente continuo. Siempre está ahí. Por eso Pablo dijo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dígale, en tu pasado no te puedes detener para caminar en tu futuro glorioso que Dios te tiene para ti. Así que todos los que somos perfectos, dice Pablo, esto mismo sintamos. Y si otras cosas sentís, esto también os lo va a revelar Dios. Pablo está diciendo que aunque tú estés bien, Dios te dice, date atento para que no repita el pasado. Está mal, Dios te dice, date atento para que no repita el pasado. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, dice la palabra. Y si otras cosas sentí, esto también os lo revelará Dios. Pero aquello a que hemos llegado, en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pablo está diciendo, lograste un éxito hoy. Mañana no te quedes pensando solamente en el éxito de ayer. Tú puedes lograr un mejor éxito mañana. No pudiste cambiar hoy. Pablo está diciendo, mañana recuérdate que tú puedes cambiar. Cambiaste hoy. Mañana cuando tú despiertes no digas, yo cambié. No, procura cambiar cada día, dice Pablo. Si tenemos una alabanza, dígale a alguien, procura cambiar cada día. Pero en aquello en que hemos llegado, dice Pablo, sigamos una misma regla. ¿Cuál es la regla? Dígale a alguien, ¿cuál es la regla? ¿Cuál es la regla a que Pablo se refiere? Pregúnteme cuál es la regla. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Ponte de pie, iglesia. Aleluya.
nuevas adoraciones. Dios quiere camino nuevo para ti. Dios quiere sacarte de un estancamiento a entrarte a algo que tú puedas avanzar más. Dios te quiere dar nuevas ideas. Dios te quiere dar nuevos proyectos. Dios te quiere abrir nuevas puertas. Dios quiere hacer nuevos milagros en tu vida. Dios quiere darte lo mejor a ti. Aleluya. Aleluya. Iglesia, quiero orar por ti en esta noche. El versículo de Filipenses 3:16 dice: pero en aquello a que hemos llegado. Pablo está diciendo lo que tú alcanzaste, lo que tú has logrado, aquello a lo que tú has llegado. Llegaste a cambiar tu vida. Llegaste a cambiar tu finanza. Llegaste a los caminos del Señor. Llegaste a cambiar tu parecer. Llegaste a cambiar tu mente. Llegaste a cambiar tu carácter, ese mal carácter. Llegaste a cambiar tu forma de hablar. Llegaste a cambiar tu forma de vida. Llegaste a cambiar tu mente. Llegaste a cambiar deudas por mejor número positivo en tu cuenta. Llegaste a cambiar tu vida. Llegaste a cambiar como hombre. Te convertiste en un buen sacerdote. Te convertiste en un buen esposo. Te convertiste en una buena esposa. Dice Pablo, aquello a lo que tú has llegado. Llegaste a mañana y todo sigue igual. Llegaste a mañana y sigue el mismo tormento. Llegaste a mañana. Él dice, a lo que tú hayas llegado. Y Pablo concluye diciendo en ese versículo: esto mismo sintamos. Esto mismo tú tienes que aplicarlo ahí también. Eso mismo tú tienes que aplicarlo en tu vida, esté bien o esté mal. En cada día que tú despiertas, en cada día que tú te levantas, cada día que te acuestas, cada día que te levantas, cada segundo entrarte por esa puerta, tiene que salir como dice Pablo. Esto también, dice Pablo, os lo revelará Dios. Quizá usted dice, pero cada día sigue igual. Créele a Dios, porque Él es que te lo va a revelar. Él es que te va a enseñar que cuando tú confías en Él, que cuando tú te levantes cada día pensando que mejor todas las cosas de atrás se quedaron atrás y que Dios te está dando cosas nuevas. Quizás tú no ves lo nuevo, quizás tú no ves la respuesta, pero la palabra de Dios es una promesa y dice, esto también te lo va a revelar Dios. Dios en un momento te va a despertar. Dios en un momento te va a mostrar que Él está contigo, que te ha cuidado, que te ha guardado. Dios en algún momento te va a mostrar el porqué de cada cosa. Pero dice la palabra de Dios, esto mismo sintamos. Nuestra posición es creerle a Dios. Nuestra posición es serle obediente a Dios. Nuestra posición es que si la palabra de Dios dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome cada día a lo que está delante, extendiéndome a la promesa de Dios.
¿Qué es lo que está delante? La promesa de Dios. ¿Qué es lo que está delante? El amor de Dios. ¿Qué es lo que está delante? Que Dios te ama. ¿Qué es lo que está delante? Que Dios te cuida. ¿Qué es lo que está delante? Que Dios siempre ha estado contigo. ¿Qué es lo que está delante? Que Dios no te desampara. ¿Qué es lo que está delante? Que Dios te guarda. ¿Qué es lo que está delante? Que Dios pelea tu batalla. ¿Qué es lo que está delante? Que tú eres sanado por las llagas de Cristo. ¿Qué es lo que está delante? Que Dios te guarda con su sangre. ¿Qué es lo que está delante? Que tus hijos son los hijos de Dios. ¿Qué es lo que está delante? Que hay ángeles de alrededor tuyo. Levanta tu